Segunda parte de las noticias de la 8, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el presidente de los populares de Burgos, César Rico. Un placer recibirle de nuevo. Y también con los contertulios de este lunes, Marta Carrasco, Pedro Hojas y Carlos Alonso de Linaje. Señor Rico, antes de publicidad, le decía que en su partido ahora se habla de hacer un ejercicio de autocrítica. Incluso el presidente en funciones, Juan Vicente Herrera, también lo declaró públicamente. La pregunta es, al margen ya de su visión de los hechos, ha dicho hace unos minutos que todos estaban en contra del Partido Popular en estas elecciones, al margen de hecho, desde Burgos, ¿cuál ha sido el problema? ¿En qué se han equivocado? Bueno, pues seguramente unas elecciones se ganan o se pierden por muchos factores, por errores propios de la organización provincial, aunque yo tengo que felicitar y agradecer el trabajo de miles de afiliados del partido que se han movilizado no solamente de cara a estas elecciones sino ya antes, pero es verdad que en algo hemos fallado. Posiblemente la coyuntura global pues haya puesto también en jaque al Partido Popular de Burgos, la coyuntura global de lo que está pasando con muchos compañeros, con algunos compañeros, no muchos, con algunos compañeros de partido a nivel nacional, porque así como otras elecciones pues han sido diferentes, en Burgos bueno, hemos salvado algún mueble, ¿no? Pero es verdad que para el Partido Popular a nivel nacional han sido unas malas elecciones, unos malos resultados, pues fruto de ese conglomerado, ¿no? Es decir, hay personas que no han entendido la política económica del gobierno, y yo lo entiendo, porque en algunos mensajes y aquí tenemos un economista, hemos basado en nuestro mensaje en la recuperación económica, que seguramente es así, en los resultados macroeconómicos, pero no ha llegado a los vecinos, a los de la calle, no ha llegado todavía, y es complicado entender un mensaje positivo de que la economía está mejorando cuando no llega a la calle. Los casos de corrupción evidentemente nos han crujido, eso también es verdad. Y eso hace un conglomerado que, bueno, que el Partido Popular en España haya bajado muchos miles de votos, y en Burgos en singular pues también, ¿no? Se junta eso con errores propios que seguramente habremos cometido a la hora de presentar programas, a la hora de presentar ejecuciones de 4 años de balance, a la hora de presentar candidaturas. Es decir, yo creo que en ese sentido yo como responsable político asumo la responsabilidad, así se lo dije a mis presidentes comarcales. Pero bueno, el ciudadano y el vecino nos ha dicho en muchos casos, hay que tener la valentía de gobernar y la valentía de gestionar un momento difícil, y hay que estar. Es decir, no solamente con mayorías muy holgadas, el 80% de los ayuntamientos de la provincia del PP se gobierna muy bien y se gestiona todo muy bien, pero también hay que estar cuando los vecinos nos dan un toque de atención, ¿no? Y ahí hay que estar. Sí, pero igual a sus afiliados no les vale solamente con las palabras y quieren más hechos, quieren cambios en la dirección del partido. ¿Le consta a usted esto en Burgos? Bueno, de momento no, pero mire usted, los cambios... nosotros somos un partido piramidal, es decir, primero se celebrarán el Congreso Nacional, luego el Congreso Regional y luego el Congreso Provincial y los Congresos Comarcales. Pero yo creo que el cambio hay que hacerle con normalidad, con tranquilidad, cuando toca, cuando llega el momento. Antes yo creo que hay que estar a lo que los vecinos nos han colocado, en un momento complicado. Vamos a ver cómo evolucionan los próximos días con los posibles pactos en aquellos sitios donde hemos conseguido la mayoría de los votos de nuestros vecinos, pero los cambios llegarán cuando toquen llegar, ¿no? Cuando llegue. ¿No le sorprende que en los pueblos, ¿no?, que yo creo que todavía sí que se vota al candidato, a la persona más que a la sigla, hayan perdido gobiernos históricos? Ponemos el ejemplo de Villarcayo, de Medina de Pomar. Bueno, no lo hemos perdido. Bueno, sí, efectivamente. Presumiblemente tenemos margen de maniobra en algunos sitios. En algunos sitios tenemos margen de maniobra porque se pueden aliar. Nosotros, los que salían contra ustedes, sí, les hace perder la alcaldía. Hablamos de Lerma también, de Briviesca, de Roa, de Luengo, de Melgar, de Fernamental. Son candidatos más cercanos, ¿no? Son más de... Sí, pero yo creo que en esos municipios intermedios se está perdiendo ya ese concepto de mucho votar a la persona, quién es el líder. Cada vez en los municipios, afortunadamente, se ve más la televisión, se lee más los periódicos, se comparte más un concepto global de la política, y está claro, y en algunos sitios pues a mí me resulta muy inexplicable valorar por qué no nos han dado su confianza cuando la gestión
yo creo que ha sido magnífica en muchos municipios que los vecinos pues, han decidido libremente no concedernos la mayoría absoluta y hemos tenido mayorías relativas. Pero esos mismos vecinos que en algunos casos de algunas localidades se han unido entre ellos, han formado una coalición, un partido para poder presentarse y en algunos casos han barrido. Sí, pues por eso digo que... O sea, ¿qué mensaje tenemos que tener? Es muy complicado en estos momentos plantear, es decir, ¿quién ha quitado votos al Partido Popular? Pues se han quitado todos y ninguno, porque en unos sitios nos han ganado agrupaciones, como muy bien dice, de vecinos, que sean vecinos por tal ayuntamiento, en otros sitios han sido formaciones políticas más estables y es muy difícil valorar en global, ¿no? Es decir, hay este eje estratégico contra el Partido Popular, ¿no? Es que, por eso digo que la política global, pues yo creo que nos ha perjudicado y ha perjudicado a personas, a candidatos que tenían magníficas candidaturas, magnífico balance y magnífico programa electoral. ¿Qué te parece, Marta, el análisis que está haciendo hoy el presidente Rico? Bueno, me sorprende que diga que todas las formaciones políticas se han formado en contra del Partido Popular. Yo creo que las formaciones políticas se forman porque tienen diferentes intereses o diferentes maneras de ver la política, pero no porque vayan en contra del Partido Popular. Quiero decir, me parece muy bien las políticas del Partido Popular, igual que me parecen muy bien las políticas que puede presentar el Partido Socialista o Izquierda Unida o bueno, cualquier otro grupo que, como él decía. Y yo disiento cuando dice que en estas poblaciones intermedias, por así decirlo, que el Partido Popular ha perdido la mayoría absoluta, que ya no se vota tanto a la persona. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que se sigue votando a la persona. Y a lo mejor uno de los fallos, desde mi punto de vista de ciudadana, simplemente que puedo achacarle al Partido Popular, es que a lo mejor en estas poblaciones esos alcaldes que han perdido la mayoría absoluta pues no han comunicado lo que han hecho o durante la legislatura no se han dado a la población como a lo mejor debían haberlo hecho, ¿no? No ha sido muy transparente la gestión, entonces a lo mejor eso también es como un toque de atención, ¿no? Ahí de lo que dice Marta, se les echa mucho en cara a ustedes en general eso de no pisar el barro. Nuestros candidatos han pisado el barro durante 4 años. Es decir, esto es irreprochable. Es decir, en los municipios intermedios, y yo no coincido con Marta, y los hechos no te van a dar la razón a partir del día 13. Si no, tú mira la relación de municipios intermedios, 29, cuáles van a ser las formaciones que, teniendo nosotros mayoría relativa, pues nos van a evitar gobernar. Y eso es todos contra, no hay otra. Pero nuestros candidatos yo creo que se han batido el cobre a lo largo de 4 años y han conseguido muchas cosas. Es verdad que, esto es una autocrítica que siempre nos hemos hecho desde el Partido Popular, nos falta comunicación posiblemente, pero en un municipio de 1.500 habitantes la comunicación se consigue como lo han hecho también nuestros candidatos, estando en la calle. Es decir, ahora mismo podemos hablar de cualquier ayuntamiento que hemos tenido mayoría relativa y antes teníamos super mayoría absoluta. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en un momento determinado nuestros vecinos, que están muy informados de todo lo que pasa en el panorama nacional, el panorama regional, pues han decidido que no tengamos esa supermayoría, ¿no? Y podemos hablar de ayuntamientos muy concretos en los que nos han dado la espalda. Evidentemente, posiblemente el fallo es nuestro, ¿no? Con muchos componentes. Comunicación, puedo admitir que nuestro alcalde en algún determinado momento ha estado al margen de las soluciones a los problemas de los vecinos, pero en un ayuntamiento de 1.500 habitantes el alcalde está todo el día en la calle, todo el día. Otra cosa es que solucione esos problemas que nuestros vecinos quieren y por tanto en el momento de colocar su voto en la urna diga pues voy a votar otra formación política. ¿Cree, señor Rico, y ahora me permite que me salte al ámbito nacional, que el Partido Popular está pasando por el mismo momento que atravesó el Partido Socialista en la última época de su secretario Rubalcaba? Cuando se empezó a renovar... Yo no sé en la situación que está el Partido Socialista, sé la nuestra, y la nuestra yo creo que
que se ha empezado a dar cuenta nuestro presidente Mariano Rajoy que hay que formular algún cambio tanto gubernamental como en la estructura del partido, porque tenemos elecciones en 6 meses. Pasa el verano y estamos ya otra vez con el uso de elecciones, y el Partido Popular tiene que dar una respuesta a los vecinos, tiene que dar una respuesta a los ciudadanos, en lo que en su momento nos concedieron una mayoría absoluta holgada, volver a recuperar esa base electoral que nos dio la victoria en su momento y que podemos recuperar otra vez. Carlos. Yo la verdad es que lo veo bastante distinto. Yo creo que en España no se ganan elecciones, sino que se pierden. Normalmente cuando hay cambios en los gobiernos es porque lo ha perdido el que estaba. Y creo que más que hacerlo bien o hacerlo mal es un tema de ilusión. Yo creo que lo hemos visto en formaciones nuevas que en muchos casos han vendido humo, pero han vendido motivación, ilusión y visión de conjunto, de hacer las cosas entre todos. Y yo creo que esto le ha faltado al gobierno, y al final la gente vota por muchas cosas, como bien decía César, y yo creo que parte de esas cosas está en la expectativa de que la situación mejore a corto plazo, y la percepción es subjetiva. Entonces hay que pensar que la percepción no siempre va unida a la realidad, y yo creo que lo han tenido muy poco en cuenta, y sin embargo ha habido formaciones que han tenido en cuenta que esa expectativa es la que les podía permitir un mejor posicionamiento, y así lo han conseguido. Yo creo que hay que pensar cuál es el razonamiento humano, y lo que ha pasado entra dentro de esa probabilidad de vender ilusión. Y yo creo que en estos momentos el gobierno vende muy poca ilusión y se empeña en vender realidades, y las realidades no las compra nadie. Realmente yo quiero un futuro mucho más bonito, a pesar de la mejora, y eso no lo estaba vendiendo en estos momentos los partidos tradicionales, ninguno de ellos. Y al final eso es parte del motor que mueve el mundo. No se nos puede olvidar que las crisis y las mejoras van fundamentadas en gran medida en un movimiento social de mejora o de parón, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. La parte psicológica es fundamental. Pedro. Bueno, yo creo que en estas elecciones no hay que obviar el ambiente a nivel nacional que se está viviendo. Yo creo que en unas elecciones autonómicas y municipales como las que ha habido en estos momentos, el ambiente nacional ha pesado muchísimo. Yo estoy seguro, y lo dije la propia noche en este programa de las elecciones del domingo pasado, que ha pesado mucho. Que en este momento el hartazgo de la ciudadanía por los casos, lo decía César Rico, de corrupción, las crisis que ha habido, el desgaste del propio Partido Popular, pues lleva años gobernando a nivel nacional con esas políticas pues de momento tan duro, ¿no?, de crisis que se ha empeñado, bajo mi punto de vista, el gobierno de Rajoy en llevar a cabo, que no están llegando a la ciudadanía. Que es cierto que los datos macroeconómicos parece que están mejorando, que han mejorado, eso es cierto, pero no están llegando a las personas. Y luego yo creo que la no renovación. Ha habido en algunos casos donde esos alcaldes, esas alcaldías que manifestabas tú de pueblos medianos, donde igual la gente, por ese propio ambiente nacional, ¿no?, de la salida de nuevas formaciones políticas, pues quería igual, eso que ha dicho también Carlos, de vender ilusión, de renovación, de ver caras nuevas en el ámbito político. Yo creo que eso ha pesado mucho. Yo, desde luego, valoro que estas elecciones a todos los niveles han estado mucho más en clave nacional, en el ambiente que se respiraba a nivel nacional repito, de nuevos partidos políticos, renovación, nuevas ideas, nuevas ilusiones, y de desgaste de las políticas que ha llevado a cabo el gobierno. Yo creo que eso ha pesado mucho en el voto de los ciudadanos, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico. Señor Rico, ¿la ilusión frente al desgaste? No, la responsabilidad frente al humo. Yo coincido con el economista, que tiene una buena visión. O sea, yo creo que la responsabilidad de los partidos que estábamos gobernando nos exige una seriedad que quizá no comparte el vecino, que quiere escuchar, bueno, pues que todo lo malo se va a acabar por el mero hecho de que una formación política vaya a gobernar. Vamos a ver en aquellos sitios donde van a gobernar si todo ese humo luego se plantea de cara al vecino que le ha votado, porque
Ahora llega la prueba del algodón, es decir, en la barricada es muy fácil con una camiseta pedir muchas cosas, pero cuando uno está al otro lado de la mesa, las cosas son distintas. Y ese humo que se ha vendido y que ha ilusionado al ciudadano, yo no lo discuto, que ha encantado al ciudadano escuchar que a todos 1.000 euros por el mero hecho de ser españoles. ¿Usted cree que a mí, como presidente de la Diputación, me hubiera costado decir que voy a dar 1.000 euros a cada vecino que viva en el mundo rural? Pero es que yo gobierno y yo sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por lo tanto, bueno, en algunos sitios yo creo que, para desgracia de los vecinos que van a vivir ahí, van a tener que tomar decisiones. Vamos a ver si de la camiseta son capaces de tomar esas decisiones que han vendido o son meras ilusiones. Y yo creo que en estos momentos los españoles en toda España y en concreto en Burgos lo que necesitan son realidades. Y la realidad se sabe desde la responsabilidad de haber tenido el gobierno, tanto municipal, de la Diputación, de muchos municipios, en los que se sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que el votante español se va a desencantar de muchos partidos emergentes que han vendido muchas cosas sin tener esa responsabilidad de gobierno y que ahora en algunos sitios van a tener responsabilidad de gobierno. A todos nos gustaría transmitir, lo que he dicho antes, muchas cosas: vivienda gratis para todo el mundo, aquí las hipotecas no se pagan, todos tienen un derecho a una vivienda digna, que lo dice la Constitución. Bueno, vamos a ver cómo se gestiona el futuro, ¿no? Pero desde la responsabilidad, es verdad, y se ha puesto de manifiesto en esta mesa, se están solucionando los grandes problemas, lo macroeconómico. Vamos a ver cómo evoluciona. Todos deseamos que llegue a la economía doméstica. Bueno, hay un dato que seguramente nuestro economista valorará, ¿no? El aumento del consumo significa que las personas ya vuelven a generar confianza en sí mismas, confianza en sus puestos de trabajo. Es decir, que yo creo que hay signos que ya llegan a las personas, a la que tiene que llegar a muchos más. Tiene que llegar a muchos más. Y por eso ahí está nuestro trabajo, pero un trabajo responsable, porque la lealtad a los vecinos es decirles la verdad, decirles lo que se puede y lo que no se puede hacer. Vender humo todos sabemos. Es decir, si yo mañana paso en la oposición, la primera proposición que puedo presentar es dar a todo el mundo que vive en el entorno rural una vivienda, un chalet en Benidorm, o una casa de no sé dónde. No, hay que vivir la realidad. Lo que es evidente es que el principal aval que va a presentar el presidente Rajoy de cara a las elecciones generales va a ser el crecimiento económico, pero ya a nivel doméstico, no el macroeconómico, sino el micro. Entonces yo le pregunto al señor Alonso de Linaje, a Carlos, de aquí a noviembre ¿hay tiempo suficiente para que eso se note de manera generalizada? Es que esto, la mejoría va por barrios. O sea, aquí la crisis tiene nombres y apellidos. Aquel señor que sale del desempleo, si lleva 2 años, le hace la misma ilusión que si le hubiese tocado la lotería en Navidad. El señor que no ha conseguido trabajo en ese periodo, pues va a seguir estando en la misma situación. Yo creo que las grandes cifras no son más que cifras. Detrás de las grandes cifras hay personas. Entonces, lo he dicho en varias ocasiones, en Burgos, en general en el norte, la crisis llegó más tarde. Los primeros años de crisis, nosotros, no voy a decir que no lo notaran, porque luego voy a decir lo mismo, esto es un tema de personas, no es un tema de datos. Aquel que perdió el empleo, pues realmente se acordará de ese 2008-2009 como uno de sus peores años de su vida, pero de forma general aquí los datos macro fueron bastante buenos hasta 2011. Sin embargo, había zonas de España que tenían el 37% de desempleo. Parte de esas zonas en estos momentos se está notando la mejoría y, sin embargo, nosotros estamos en una situación mucho peor de la que se podía prever o de la que reflejan los datos macroeconómicos. La mejoría puede ser mes a mes, pero, como digo, solo se nota en aquellas personas o aquellas zonas donde verdaderamente el nivel de actividad ha empezado a tener un ritmo muy importante, que, ya digo, en este caso no está siendo el norte de España, donde nosotros nos encontramos. Marta, ¿querías decir algo en la última intervención de Rico? Que ha dicho dos cosas que yo, bueno, pues primero, que la camiseta es igual de digna que la camisa,
por un lado, que entiendo que hay que respetar, me da igual que lleven camiseta, que lleven camisa, a todos por igual. Y luego otra cosa, que ha caído una desgracia donde no gobierna el Partido Popular. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que ha caído. Yo entiendo que el Partido Popular, si pasa a la oposición, estará alerta y por supuesto denunciará lo que tenga que denunciar. Pero bueno, así tan categórico, es que has dicho desgracia. No respeto a nadie. Desgracia. A mí me parece muy bien que la gente vista como quiera vestir, pero no es lo mismo vestir una camiseta a un lado del despacho a otro. Eso es lo que he querido decir. Bueno, pero sí, parece que es que los de la camiseta... Y que luego cumplís otra cosa, ¿no? Como vistan, es igual. Bueno, pues volvemos a la capital. El alcalde en funciones de Burgos, Javier Lacalle, ha asegurado que no hay nada nuevo en materia de pactos para conformar el próximo gobierno municipal. En este sentido, dice no conocer la propuesta lanzada en los medios de comunicación por la líder de Ciudadanos, Gloria Bañeres, de reducir al mínimo el número de concejales con dedicación exclusiva. Esas propuestas no las tenemos encima de la mesa y lo que no vamos a hacer es un debate en los medios de comunicación. Cuando tengamos alguna propuesta, pues se podrá analizar y valorar. A día de hoy no existe ninguna propuesta concreta y es más, cuando las tengamos tampoco vamos a estar diciendo una cosa u otra, sino hablaremos con total normalidad y dentro de esas conversaciones pues diremos finalmente cómo quedan los posibles acuerdos a los que se lleguen. Y aunque en Burgos todavía el alcalde en funciones no haya empezado con la ronda de contactos con el resto de formaciones, lo cierto es que esta semana es decisiva para conseguir lo que los partidos denominan gobernabilidad institucional. Quien sí que ha empezado y a hacer los deberes ha sido Juan Vicente Herrera, que se ha reunido con el coordinador regional de Ciudadanos, Luis Fuentes. El Partido Popular de Castilla y León empieza a moverse, ya se ha citado con Ciudadanos. Durante esta mañana y por espacio de más de 10 minutos, Juan Vicente Herrera ha conversado de forma personal y protocolaria con Luis Fuentes. En esa conversación se ha cerrado la cita de mañana entre ambas formaciones, en la sede regional del PP a partir de las 10 de la mañana. El PP ya dijo en su día que su prioridad era garantizar la estabilidad de las instituciones. Ciudadanos está dispuesto a hablar de todo, incluso a propiciar una posición de investidura aceptable, siempre que la otra parte firme su documento sobre regeneración democrática. Este, que saca de las listas a los imputados por corrupción e impone primarias, entre otras cosas. El PP ya ha dicho que se reunirá con todas las formaciones con representación parlamentaria. Aún tiene que ponerse en contacto con Podemos e Izquierda Unida. También el PSOE buscará sus acuerdos a lo largo de esta semana, no para gobernar, pero sí para propiciar, por ejemplo, la reforma del Estatuto o el reglamento de las Cortes. Entre el miércoles y el jueves cerrará una cita con Ciudadanos. La formación de Albert Rivera solo se ha negado a sentarse con un partido, con la UPL, por su discurso separatista. Tener lugar esa reunión entre el presidente en funciones Juan Vicente Herrera y, en este caso, el líder de Ciudadanos en la región. ¿En esa reunión se va a tratar el tema de Burgos? ¿Le consta? Sí, supongo que sí. Tanto Burgos como Aranda. Yo creo que esta reunión sirve para marcar las grandes directrices en los municipios más significativos y por tanto entra Burgos y Aranda de Duero y luego ya nos ocuparemos a nivel provincial de otras localidades más intermedias que no esas. Entonces la negociación de cómo se van a llevar los pactos en el Ayuntamiento de la capital burgalesa va a partir de esta reunión de mañana entre el presidente Herrera. Efectivamente, yo creo que mañana se marcarán las líneas generales, ¿no? Y a partir de ahí, a nivel local, a nivel de Burgos, pues se hablará con los líderes de Ciudadanos en Burgos para matizar esas líneas generales que marcarán mañana los dos líderes regionales, ¿no? De cómo vaya esta semana de reuniones con otras formaciones políticas, ¿cree usted que depende el futuro de Juan Vicente Herrera después de esas declaraciones que hizo justo el día después de las elecciones? Yo creo que no. Yo creo que él se ha marcado un primer objetivo prioritario, que es determinar la estabilidad municipal y de la propia Junta de Castilla y León, y a partir de ahí pues no sé lo que puede pasar, pero el primer objetivo es el que está intentando cumplir, que es marcar esas líneas para que los partidos se pongan de acuerdo en aquellos sitios donde el Partido Popular ha obtenido la mayoría relativa, que pueda haber una estabilidad institucional, que es su objetivo principal. ¿Le sorprendió que Herrera opinara en voz tan alta y en contra, por ejemplo, de parte del Ejecutivo, como el ministro de Industria? No, no me sorprendió en absoluto, ¿no? Yo creo que el presidente Herrera
determinó que determinadas actuaciones, a su vez, del Gobierno de España no habían sido lo suficientemente justas y tratadas como se debía en Castilla y León, y lo puso de manifiesto, ¿no? Es decir, el momento, bueno, pues podría haber sido ese o algún anterior, pero bueno, fue ese, y yo creo que todo el Partido Popular de Castilla y León, todos los presidentes provinciales, cerramos filas con las declaraciones de Juan Vicente Herrera, sin ningún problema además. Pedro, Ciudadanos tiene mucho que decir a partir de ahora, ¿eh? Sí, la verdad es que no sé si ellos se lo esperaban, pero desde luego se han convertido en la llave de la gobernabilidad en muchos municipios. En este caso en Burgos parece claro que la tienen, en la Junta de Castilla y León. Pero bueno, yo creo que son ámbitos un poco diferentes, ¿no? Creo que la Junta de Castilla y León todo indica que el presidente le falta un solo voto, ¿eh? Con lo cual entiendo que está claro que plantear otro candidato alternativo parecería un poco chirriaría, cuando menos. No sería, no sé, sí se puede hacer y es legítimo y es democrático y es todo, pero evidentemente la mayoría absoluta que ha tenido, la mayoría que ha tenido el Partido Popular en Castilla y León es muy cualificada. Ahora, en el ayuntamiento yo creo que Javier Lacalle va a tener más problemas, ¿no? Pues su posición ha sido una pérdida de concejalías importantes, de concejales, y eso puede llevar a que aquí son solo 3 partidos, ¿no? Imagina, Partido Socialista y Ciudadanos, pues puedan llegar a un entente y no llamaría tanto la atención probablemente como si fuera en la comunidad, repito, por esa diferencia que hay a la hora de los apoyos, ¿no? Pero bueno, Ciudadanos se va, como decía antes el presidente de la Diputación, se va a tener que retratar y va a tener que ver qué elige, hacia dónde va, cuál es su apuesta, va a entrar en gobiernos, no va a entrar, parece que no quieren entrar porque, bueno, yo creo que eso es un cálculo electoral, así de claro lo digo. Creo que Ciudadanos no quiere mojarse, no quiere participar en los gobiernos por su propio cálculo electoralista de cara a las elecciones que tenemos dentro de 6 meses. Que bueno, yo lo respeto, pero no lo entiendo. Creo que se han presentado unas elecciones municipales, autonómicas y tienen la llave de la gobernabilidad, tendría que corresponsabilizarse de esa gobernabilidad. Yo así entiendo la política, que debiera ser así, ¿no? Cuando gobiernas o apoyas una opción de gobierno, debes de corresponsabilizarte. Pero bueno, estamos acostumbrados a que los partidos políticos, y más estos de nuevo cuño que han salido, pues están siendo muy calculadores a la hora de pensar en lo que tenemos dentro de 6 meses, ¿no? Que son las elecciones nacionales. Señor Rico, ¿es Ciudadanos la solución a su problema en Burgos? Bueno, es parte de la solución, porque para que Javier Lacalle sea investido, pues se necesita que Ciudadanos se abstenga o se voten a sí mismos para tener la mayoría relativa que, según la ley electoral, pues proclama alcalde al candidato que vaya en la lista más votada. A partir de ahí, pues diálogo. Es decir, en estos momentos más que nunca hay que hacer política, diálogo que sabe hacerlo el Partido Popular y sabe hacerlo Javier Lacalle, diálogo con formaciones políticas, a ver qué cosas pueden salir adelante, qué otras cosas pues hay que aparcar para otros momentos. Y bueno, yo creo que es verdad, la clave electoral de los vecinos de Burgos nos han dicho que no quiere una mayoría absoluta, y eso determina pues mucho hablar, mucho diálogo, pero que fundamentalmente que la ciudad no se pare, ¿no? ¿Ve factible que peticiones que le van a trasladar Ciudadanos a nivel local, como reducir al mínimo el número de concejales liberados, cargarse la Fundación Proyecta, eliminar la sociedad Parc Musa, dotar de un cierto presupuesto asuntos sociales, todo esto que le van a plantear, ¿va a ser factible llegar a un acuerdo con ello? Vamos a ver en qué contexto se plantea, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos ante un ayuntamiento que gestiona 220 millones de euros. Eso no se hace con dedicarlo 1 hora diaria, es decir, que requiere una dedicación importante. Ahora, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Cuántos concejales tienen que tener dedicación exclusiva? No solamente los que estén de gobierno, sino también los que estén en oposición, como está en estos momentos el Partido Socialista, con concejales liberados, ¿no? Yo creo que cuando se planteen estas cosas encima de la mesa, también la otra parte contratante de la primera parte tiene que entender que Burgos requiere unas ciertas actuaciones de generosidad por las dos partes, y eso es lo que es política en estos momentos, pues hablar, dialogar, pero ojo, conociendo qué es lo que hay que gestionar.
que no es fácil, que son muchos millones, que son muchos servicios públicos y que, ojo, no se hace con una hora diaria, ¿eh? Bien, pues señor Rico, como estamos a punto de finalizar, le voy a pedir que se quede ya en la mesa como un contertulio más para comentar el siguiente asunto, porque ha sido, sin duda alguna, el tema más comentado del fin de semana y de este arranque de semana. Las pitadas al himno durante la final de la Copa del Rey de Fútbol. El Partido Popular pide que se tomen medidas para que este tipo de incidentes no vuelvan a ocurrir. Son los miembros de la Comisión contra la Violencia en el Deporte. Llegaban a una reunión en la que han de decidir el posible castigo a la sonora pitada al himno en la final de la Copa del Rey. Estudian si sancionar a los clubes e incluso a los directivos de la Federación de Fútbol por lo sucedido en el Camp Nou, lo que podría consistir en una multa económica o la clausura temporal del estadio. En cuanto a los aficionados, según la ley contra la violencia en el deporte, está prohibido que los espectadores entonen cánticos o sonidos que atenten contra los principios constitucionales. Eso es lo que dice la ley, pero en las dos otras finales en las que se pitó al himno no hubo más sanción que un simple reproche a los clubes implicados. El exfiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, pide que se tenga en cuenta la falta de respeto a los símbolos constitucionales. Hay unos símbolos que merecen el respeto de todos los españoles, que hemos afirmado la Constitución como un medio de convivencia pacífica entre todos nosotros. El Partido Popular reclama medidas para evitar estos sucesos. Creemos que es el momento de dar un paso más y que no podemos quedarnos solo en la condena que todos hacemos. Van a estudiar posibles cambios legales para impedir que puedan repetirse hechos como la pitada al himno. Pues ¿cuántos frentes abiertos hay con este asunto, Pedro? ¿Estás indignado, como casi todos? La verdad es que sí, y lo lamento profundamente, pero bueno, por buscar situaciones y analizar, yo me gustaría primero, eché de menos la presencia del presidente del gobierno en ese palco, al lado de su majestad el rey, eché de menos la presencia del presidente del gobierno, he echado de menos que no se hayan tomado medidas preventivas cuando todo el mundo, que nos gusta el fútbol y creo que a los que no les gusta también, sabíamos que esto era muy probable que pasara. Eché de menos advertencias o medidas previas, que quedase claro lo que pueda pasar si esto hubiera ocurrido. Y segundo, lo tengo claro, yo bajo mi punto de vista, y no tengo ninguna duda porque yo soy barcelonista, pero creo que la sanción que pondría remedio a esto es que el año que viene ni Barcelona ni Athletic Bilbao jugarán la Copa del Rey. Lo siento, me duele en el alma, pero creo que lo que vivimos todos los ciudadanos el pasado sábado no se puede volver a repetir. Además que ya llueve sobre mojado. Lo que pasa es que en este país todo es a beneficio de inventarios, que no se toman medidas. Y creo que hay que tomar medidas muy serias y muy claras, porque si no tenemos una identidad como nación, como país, no sé dónde vamos, desde luego. ¿Marta? Bueno, yo, estando bastante de acuerdo con lo que dice Pedro, también es como que le doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Si a los catalanes le hubieran pitado el Segadors, ¿qué hubiera pasado, no? Entonces, bueno, yo ahí entiendo que ha sido una falta de respeto total y absoluta a un símbolo de esta nación a la que todavía de momento pertenecen y que además estaban jugando la Copa del Rey. O sea, es que no estaban jugando algo fuera de las instituciones, ¿no? Sino todo lo contrario. Carlos. Es educación, es la manipulación en la educación, o sea, no hay más historia. Si a uno le están educando durante 20 años contra alguien, pues acaban estando contra alguien, y si además le calientan para que pite cualquier cosa, pues da igual el himno nacional, que las celebraciones de Semana Santa pitarán lo que sea, porque es manipulación. Hemos empezado el informativo, la mesa de actualidad, mejor dicho, hablando de educación por la reválida a los de tercero de primaria, luego por la jornada de violencia infantil y ahora por esta pitada. Al final todo se centra en esta vida, en la educación, evidentemente. Señor Rico, ¿tiene algo que decir también al tema este del fin de semana? Una vergüenza, ¿no? Yo creo que cuando no se diferencia lo que es fútbol, que debe ser fútbol, porque a mí me gustaría que a la alineación del Barcelona le preguntaran su sentimiento catalán, que esta alineación tan universal, pues seguramente le traerá sin cuidado el sentimiento catalán. Y yo me niego a creer, porque a mí me gusta el fútbol, que el fútbol tiene que seguir siendo fútbol, al margen de otros componentes, que hay además otras mesas en las cuales discutirlas, hay otros foros en los cuales discutir, ¿no? Pero cuando se identifican unas cosas con otras estamos equivocados.
Pues César Rico, ha sido un placer recibirle, presidente del Partido Popular de la Diputación. No nos ha dado mucho tiempo a hablar. Si me gustaría saber, ¿ya tiene pensado el nombre del vicepresidente de la Diputación? No, todavía es pronto, todavía es pronto para saberlo. Primero hay que constituir los ayuntamientos, luego seguiremos trabajando en las personas que puedan estar en la Diputación, pero seguramente van a ser personas comprometidas con esta provincia. ¿Y el portavoz cambiará a Borja Suárez? Bueno, ¿O le va a dejar continuar? a mí me gustaría que siguiera, ¿no? Así se lo he transmitido a él, así se lo he transmitido a la presidenta comarcal de Miranda. Yo creo que Borja Suárez ha hecho unos magníficos 4 años en la portavocía de la Diputación. Es una persona de consenso, sabe dialogar, y yo creo que en estos momentos, como hemos dicho antes, que es el momento de la política, pues nos interesan personas como Borja Suárez. Ya sabemos algo, que por lo menos si quiere continúa. Y una última cuestión, ¿alguno de los alcaldes que ahora van a estar en el banquillo de la oposición por haber perdido las elecciones, bien por no tener mayoría o bien porque han resultado damnificados a través de un pacto entre otras coaliciones, y siendo diputados en la actualidad, ¿usted cree que alguno podría repetir? Alguno podrá repetir. Repito que es pronto para hacer este análisis. Vamos a ver cómo se configuran los ayuntamientos el día 14 y a partir de ahí hablaremos de diputados. César Rico, va a ser una legislatura apasionante, ¿eh? Sí, no nos vamos a aburrir. Gracias, buenas noches. Gracias. Y lo mismo para los contertulios de lunes. Pedro Hojas, gracias de verdad. Marta Carrasco, lo mismo, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Alonso de Linaje, igual, buenas noches.